Querido Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, y buenos días a la audiencia. Buenos días, Federico. Así que lo que acordaron David y Federico es abordar la Ley de Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública y la Ley de la Guardia Nacional, que finalmente pues hubo una andanada de leyes que fueron pasando. Iniciaría con esta llamada Ley de Inteligencia y que ha generado pues muchos comentarios, muchas suspicacias, para bien, para mal. ¿Cuáles son las luces y las sombras que le estás viendo a esta ley, Federico? Bueno, salvo que ahorita David nos dé más datos, tengo entendido que esta es una ley nueva, que es una cosa importante. Ya llegó David. Ujú. Entonces, entiendo, David, que eso es una ley nueva, la ley de inteligencia para la seguridad nacional. Eh, no es una mala idea tener una norma de este estilo, porque una de las críticas que se habían hecho durante años es que el Estado mexicano simplemente no tenía medios para trabajar seriamente en la cuestión de la prevención y la documentación de delitos. Entonces, en ese sentido, yo daría ese primer saque. No es malo que haya una ley sobre el tema. Y ahí le dejo yo a David para que me corrija en caso de que esté yo equivocado. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Acá, tarde, pero sin sueño, venga. Venga, pues ya te están haciendo el primer planteamiento. Abordamos esta llamada, como quedó registrada, Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Y decíamos, David, luces y sombras que le estás viendo a esta nueva ley y si es nueva o no, como bien planteaba Federico. Mira, creo que coincido con Federico en la necesidad de contar con mecanismos legales como este o como de los otros que se han estado votando recientemente para hacer una lógica de articulación. Creo que el sistema, teníamos ya una ley del sistema de inteligencia. Esta es, digamos, nueva porque cambia algunas cosas, reforma varias, pero ya tenemos antecedentes de ley sobre todo relacionadas con el sistema de inteligencia, con lo que antes conocíamos como el CISEN. Y recordarán ustedes que en las épocas pasadas, neoliberales dirían, tenemos pues bastantes malos antecedentes y malas referencias del propio CISEN. Entonces, creo que un poco aquí lo que hemos estado luchando ahora es con los fantasmas del pasado y creo que intentaré hacer una aproximación general de algunas de estas leyes, sobre todo las relacionadas con seguridad. Cuando estábamos, pasaron al final, ya no supe cuántos, si pasaron 20 o 22 en el periodo extraordinario que acaba de terminar la semana pasada. Y queríamos colocar, o uno de los temas que queríamos colocar era la interconexión de algunas de esas leyes o la interrelación de algunas de esas leyes, sobre todo pensando en las que han generado mayor discusión, mayor debate en los medios de comunicación, en las redes sociales, que son justo la de inteligencia, la de seguridad nacional, la de la Guardia Nacional y la de personas desaparecidas, ¿no? La Ley General de Desaparición Forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Eh, la, la- la- Se justifican la necesidad de estas reformas, sí. Se justifica el sentido de las reformas, me parece que sí, en términos generales, o sea, tiene una argumentación lógica. Han sido mejoradas las reformas, y eso me parece importante colocarlo, de las iniciativas presentadas entre febrero y marzo a las aprobadas en finales de junio y julio. Sí se mejoró la técnica legislativa, se metieron más reforzamientos en términos de controles legales para la propia operación de estas legislaciones. Se establecieron también algunas referencias de controles judiciales, jurisdiccionales es la palabra. Y es decir, se atendieron, y eso es importante, se atendieron algunas, no sé si muchas, pero algunas de las voces críticas que se habían levantado en estos meses previos sobre los riesgos que implicaba algunos de los contenidos de estas legislaciones.
Particularmente en el caso de la ley de personas desaparecidas, bueno, de la ley de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, sí se hizo una mesas de trabajo, ustedes lo saben aquí, lo hemos platicado, se hicieron mesas de trabajo, aproximadamente el 55-60% de las organizaciones colectivas, colectivos de familiares que participaron en ese proceso de consulta, de intercambio, aportaron algunas ideas. Esas ideas se incorporaron al dictamen en el Senado de la República y se modificó la propia iniciativa que había enviado la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, si nosotros vamos revisando así, o sea, costaría trabajo tener una aseveración general o una conclusión general de que los mecanismos o no fueron consultados o resultan ser en sí mismos violatorios de derechos humanos. Pero, y con esto concluyo para dar el debate, cuando hacemos la lectura de varios de estos textos, sigue habiendo ¿cómo decirlo? Un talante, una percepción de hipercontrol del Estado. Yo no voy a decir autoritario ni autoritarismo, no, pero sí me parece que haciendo estas concatenación de varias de las disposiciones, sí se tiende a tener un hipercontrol del Estado, un control mucho más grande del Estado sobre la ciudadanía y sobre las personas. Yo lo colocaría ahí y desde luego, y eso creo que hay coincidencia en el que de la ley de la Guardia Nacional, pues es el reconocimiento de una policía militar como tal, ¿no? La Guardia Nacional se reconoce no solo en su esencia, en su ADN, sino en toda, ahora ya su estructura, su formación, todo. Y yo sí, ahí sí no podemos tener creo yo, una valoración distinta leyendo la ley, más que, pues es el reconocimiento legal de que la Guardia Nacional es una policía militar. Estructura militar, formación militar, base militar, estipendios militares, presupuesto militar, y que esta idea de que sigue o que hipotéticamente es una fuerza civil, me parece que no, o sea, ya está más allá del debate incluso, ¿no? Se convierte en una extensión de la Sedena, se convierte en una extensión de las Fuerzas Armadas, y pues ahora sí, ya tenemos una Guardia Civil absolutamente militarizada, ya estaba, pero digamos ahora en reconocimiento legal, y que se convierte, insisto, en un apéndice, no sé si apéndice, quizá herramienta o un instrumento más de la Sedena como tal, y eso al final es darle más fuerza a la Sedena, más poder a la Sedena, que pues particularmente en este espacio, en este su bonito espacio, hemos sido, creo que históricamente, profundamente críticos a darle más poder al poder y mucho, mucho más críticos cuando se le da ese poder al poder militar. Bueno, aquí va conectando, colocando esta ley de inteligencia, investigación e inteligencia en materia de seguridad pública, también con la ley de la Guardia Nacional. Y este dilema que se sigue abriendo mucho, Federico, y tú que has estado también trabajando por años en organismos de derechos humanos, en organizaciones de derechos humanos, a estas alturas del partido, es decir, en el siglo XXI, en el 2025, en el segundo periodo de gobierno de la Cuarta Transformación, ¿cómo estás leyendo estas dos reformas? Ok, vamos a discutir las dos juntas. Pues como quieras, ahorita David colocaba también el tema de la ley de la Guardia Nacional, pero si quieres, porque no te veía tampoco muy animado con la primera en materia de inteligencia, investigación e inteligencia, pero si quieres irle desarrollando sobre esa, pues adelante. Mira, el problema, Ernesto, es que creo que tenemos que hacerle caso a la ciudadana Viri Ríos, que ya regañó a los compañeros de Televisa de que no estamos discutiendo con mucha seriedad el tema, o más bien los temas, porque son varias leyes. Y Leyendo, ¿no? ¿Eh? Textual lo que dice. ¿Sí? Este, mira, primero no me quedó muy claro lo que dijo David, porque yo tengo la impresión de que la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para Seguridad Pública no tenía precedentes. Ahorita revisé rápidamente la página del Congreso
de la Cámara de Diputados, donde está, digamos, la colección más seria de leyes vigentes, y de hecho no hay ninguna ley que en su título tenga la palabra inteligencia. Probablemente, a lo que se refería David respecto del precedente es la Ley de Seguridad Nacional, si mal no me acuerdo cómo se llama así. Esa me refería, mi querido Federico, esa. Exactamente, pero ahí de nuevo creo que tenemos que ser bien serios en el asunto, porque otro de los temas que sociedad civil ha estado insistiendo desde hace décadas es que tenemos que distinguir entre seguridad nacional y seguridad pública. Entonces, en ese sentido, uno de los problemas graves es que el CISEN, por ejemplo, que mencionó David, se había siempre conceptualizado más como un sistema de seguridad nacional, que como una parte del sistema de seguridad pública. Entonces, ahí hay una cosa nueva en esta ley. Y un detalle, estaba yo viendo de las cosas que estuvo trabajando Rompeviento en términos de noticias. Bueno, el escándalo de, lo voy a resumir muy rápido, corrígeme Ernesto, la funeraria de Ciudad Juárez que no había realizado las cremaciones que se había comprometido a hacer. Ujú. Bueno, y ahí tenemos un problema con el que en esta mesa nos hemos tropezado una y otra vez en muchos temas, como por ejemplo también desaparecidos. Y es que las autoridades de los tres niveles de gobierno, que ahora ya son cuatro, por cierto, después de la modificación del segundo constitucional, que son federal, estadual, municipal y comunitario ahora, tienen obligaciones compartidas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no había habido una inspección razonable en esa funeraria de Juárez? Pues porque las autoridades municipales no habían hecho su trabajo. Y una de las broncas perpetuas del sistema de desaparecidos es la no colaboración de las comisiones estatales de búsqueda con la nacional y peor, las fiscalías de los estados no colaboran ni entre ellas, ni con la federal, ni con la Comisión Nacional de Búsqueda. Y una de las cosas que la ley de investigación e inteligencia está tratando de crear, por lo menos en la ley, es un sistema robusto, fuerte. Le está apostando, ahí es mi crítica, básicamente a una plataforma digital y a la tecnología. Eso, en mi opinión, es una apuesta peligrosa. Ya lo vimos durante uno o dos sexenios, Calderón y Peña Nieto, o Fox y Calderón, nunca me acuerdo exactamente cómo. Se dijo que la plataforma México nos iba a salvar de todas las cosas y en realidad esa plataforma digital que teóricamente iba a coordinar electrónicamente todos los C1, C2, C3, C4 y C5 de los estados a nivel nacional, al final de cuentas fue un pretexto para transferir dineros a los estados, a veces a los municipios, y que se perdiera el dinero. Y las plataformas nunca realmente se conectaron. Ahora, en ese sentido, ya, simplemente dejo eso como una elaboración sobre lo que dije. Me parece que es bueno que tengamos esta ley porque no existía antes. Teníamos menciones de la inteligencia, pero para seguridad nacional, que es otra cosa distinta. Y sirve para otras cosas, como por ejemplo la amenaza de una intervención militar de cualquier tipo de los Estados Unidos en México. Y entonces uno reúne al Consejo de Seguridad Nacional y decide ofrecerle a nuestro socio geopolítico personas, 29 personas, para ver si eso sirve en la relación geopolítica. Eso es seguridad nacional. Para eso se necesita tener inteligencia, para eso estaba el CISEN antes. Y luego tenemos 6 años de evolución donde el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, trata de evolucionar, pero no termina de encontrar siquiera en dónde debe estar. Al frente, durante los 6 años de la administración López Obrador, estuvo comandando el CISEN un general de todas las confianzas del presidente López Obrador, Audomaro, sé que aparte de todo había sido mal visto y de alguna manera exiliado de los círculos militares precisamente por su obradorismo, pero que tampoco nos dejó satisfechos a la sociedad civil. O sea, Audomaro tampoco hizo nada, por ejemplo, en la cuestión de la memoria histórica, para facilitar los documentos que se necesitaban para las comisiones de la verdad que se organizaron con Andrés Manuel. Pero
¿Eso qué significa? ¿Cuál es el papel de este CNI dentro de un sistema de seguridad pública más robusto? Eso no se sabía y esta ley te dice exactamente qué es. Aparte, lo pone en una secretaría que es civil y que no hay manera que sea militar. Este, y eso ha sido leído en la política de élites como el fortalecimiento de García Harfuch. Me parece que, pues sí, tal vez sea eso, habría que ver, porque en la política de corte uno nunca sabe quién se fortalece y quién no se fortalece, y las cosas salen muchas veces al revés, volteadas. Pero el asunto es que bueno que ya tenemos al CNI claramente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uno. Dos, que la estrategia y el centro de la estrategia de combate a delincuencia organizada, crimen organizado, está en la Secretaría de Seguridad. Y qué bueno que va a tener un mecanismo de inteligencia. Ojo, y qué bueno que va a estar interconectada con todo mundo, con todas las bases de datos públicas. Y nada más un detalle, no hablo de lo de la Guardia Nacional y por cierto no estoy de acuerdo con lo que dijo David, este, pero ese es otro tema, yo recomendaría que lo veamos después, porque dijo Ernesto que iban a ser dos temas, estas dos leyes. Sobre el asunto de la ley de investigación e inteligencia, a mí una de las cosas que me preocupa es que cuando la revisé, este, como siempre me pasa con estas cosas, no termino de entender qué significa prevención del delito y qué significa que las labores de policía que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene el CNI, etcétera, 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 y que va a realizar toda esta labor de creación de inteligencia en contra del crimen organizado y de la delincuencia en general. La pregunta es, ¿eso cómo se relaciona? Cuando hablamos de prevención de delito, David, no de documentación de delitos ya cometidos, que esos obviamente siempre están bajo la jurisdicción de ministerios públicos, y entonces todo el sistema que acabo de decir está trabajando para preparar datos de prueba y consolidar probanzas que van a beneficiar a las fiscalías para hacer acusaciones exitosas. Eso está ahí en la ley, está muy bien. Pero de repente la ley siempre habla de la prevención y la prevención implica que no se ha cometido todavía el delito. Y la pregunta es, ¿a santo de qué se está haciendo la investigación? A mí no me parece mal que la Secretaría se esté ocupando de eso. Al contrario, me parece bueno. Y hay un artículo al final que trata de resolver este problema que acabo de mencionar, diciendo que si de sus labores de creación de inteligencia sobre esta materia, la Secretaría, el Centro Nacional, etcétera, descubre que hay, que se han cometido delitos, entonces lo que tiene que hacer es hacer la denuncia de hechos ante las fiscalías que correspondan para que se inicie una investigación formal como carpeta de investigación. Mi único problema con la manera en que está redactada la ley es que para los abogados formalistas, que lo somos todos, los abogados, por eso hay que desconfiar de todos y todas, eh, este asunto de la prevención, ¿a santo de qué se justifica una investigación y la creación de inteligencia si todavía no se han cometido los delitos? Pero, advertencia, eso que acabo de decir es un argumento ultra formalista. A mí me parece que lo razonable es que haya una dependencia del Estado que con toda la claridad del mundo pueda realizar inteligencia y labor de prospectiva que permita prevenir delitos. La palabra prevención del delito está por todos lados en las leyes, pero nunca nadie nos explica qué significa. Porque en ese caso no estaría este tipo de trabajos bajo el comando del Ministerio Público, que es una de las cosas que nos obligaron en la muy católica escuela kelseniana mexicana a persinarnos ante el poder absoluto del Ministerio Público cuando se hacen investigaciones. Ya, gracias, gracias. Sígole, sígole. Sígale, vale, A vale. ver, creo que justo, Federico, o sea, coincidimos en la parte esta de la generalidad. Yo decía, si tú los lees en la generalidad, los textos o los vas revisando, no encuentras como algo así que que digas, no manches, esto sí es una aberración, ¿no? Pero justo empezar en esta definición, y mira, qué bueno que Federico lo lleva hacia el tema de prevención y la abstracción de prevención. Es decir, cuando tú ya cometes un acto presuntamente delictivo, ya hiciste una acción, valga la redundancia, ya hiciste una acción, ¿no? Ya está materializada esa acción y por lo tanto hay elementos
objetivos u objetivables a partir de los cuales puedas desarrollar una investigación. Cuando hablamos de prevención del delito y en materia de inteligencia para la seguridad del Estado, que no es seguridad nacional, que es otra cosa, ¿no? La seguridad pública, la seguridad del Estado, entramos en este universo de abstracción, de, no, de falta de definición más que de abstracción, de falta de claridad. Y creo que es aquí este punto, digo, creo que los propios críticos, las voces críticas no han sabido desmenuzar esta parte, porque esta parte es la que más me preocupa a mí también. ¿Cuándo puede estar justificada una intervención en términos de inteligencia o de solicitud de información de datos personales cuando la Subsecretaría de Análisis de Inteligencia, no sé qué se llama, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, considere, porque ahí en esa consideración preliminar no hay una justificación judicial todavía, no hay una solicitud de intervención judicial, no hay una solicitud del Ministerio Público? Es con base en no sabemos qué criterios, no sabemos qué estándares, Ah, está no sé. con la justificación de inteligencia y o de prevención del delito, con base en qué está presuponiendo que Federico Anaya podría cometer un delito y va a pedir sus datos, pues ahí no sabemos, ¿no? Es justo este espacio yo no diría ambigüedad, es un espacio muy gris en el que se queda. Estaba en la ley ahora. Y yo coloco uno de los puntos claves, es en el artículo 24 de la ley, dice, tengo marcados varios artículos que me parecían preocupantes, pero en la forma en la que está la redacción, es creo que lo que daría yo no diría la justificación, pero sí genera como la duda, ¿no? De en qué momento se va a tener esta información por parte del Estado mexicano. Y dice... Artículo 24, fuentes de información en general. Lo voy a leer completo porque me parece que es importante. Dice, y lo cito, todas las autoridades del Estado mexicano y las personas particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, ya empieza el listado, bases de datos, registros y registros administrativos, tales como registros de datos vehiculares y de placas biométricos, telefónicos, así como registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas, registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, de salud, telecomunicaciones empresariales, comerciales, registros en materia marítima y todos aquellos de donde se puede extraer información, indicios, datos y pruebas de la generación para la generación de productos de inteligencia, para la prevención, investigación y persecución del delito, y por eso aquí creo que la separación de los verbos, aquí yo hago pausa, esto no es cita, hago pausa en lo que decía Federico. Cuando hablamos de investigación y persecución de los delitos, ahí no hay mayor bronca. Está todo regulado, tenemos el Ministerio Público, todo. Pero en estos dos previos donde dice productos de inteligencia, regreso al texto, productos de inteligencia para la prevención. Bueno, primero, generación de productos de inteligencia. De ahí entrada ya es generación de productos de inteligencia. Uno, dos, para la prevención, que es esta cosa abstracta. Investigación y persecución de los delitos deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional para la consulta de acuerdo con las formas y mecanismos previstos en la ley. Y luego dice, tratándose de consulta de información en posesión de particulares, los mecanismos de interconexión por parte del CNI a sus bases de datos, sistemas y registros de información deberán respetar en todo momento lo dispuesto en la Ley General de Transparencia, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Punto. ¿Cuál es el tema? Y termino aquí la cita. Sí establece claro los mecanismos de protección de datos personales en este segundo párrafo, ¿no? Pero en la justificación de solicitar todos estos datos o de pedir la información de las personas con base en una generalidad de hacer productos o de construir productos de inteligencia, uno,
Dos, para la prevención del delito, es decir, cuando no se ha cometido un delito, cuando no hay un antecedente delictivo, cuando no hay algo que te presuma que esta persona pueda cometer un delito, ese nivel de generalidad, yo no diría abstracción, ahora generalidad, es lo que creo que en muchos de los espacios ha generado esta duda o este resquemor, ¿no? Incluso algún otro de los artículos que yo estaba leyendo que me saltaba también la forma de la redacción, ahora lo leo nada más porque, y con eso termino, porque era a través de la subsecretaría, igual de esta subsecretaría, que sí, a mí sí me parece es fortalecimiento de Harfuch, no solo en su figura, sino en su talante, ¿no? Él es mucho más policíaco, investigador, mucho más esta cosa que se siente él así de, por cierto, no ha presentado avances de lo ocurrido a los colaboradores de Clara Brugada, ¿no? No se han sabido muchos avances ahí en la investigación, porque él llevaba mano de la investigación, no se han sabido mucho más, pero bueno, este tema creo que sí va relacionado con el fortalecimiento de la Secretaría de Harfuch en en lo particular como personaje, pero aquí está este artículo, por ejemplo, que me saltó en la redacción 19, el artículo 19 de la Centro Nacional de Inteligencia como una de las facultades y dice, fracción décima, adquirir, administrar, ¿esto cómo se entenderá? Insisto, otra vez la forma de la redacción es lo que está generando estas críticas. Igual, creo que la mayoría de las críticas están desproporcionadas, ¿no? En crear esto o en decir que es un sistema policíaco, del Estado, no sé cuál. Pero por ejemplo, fracción décima, artículo 19, dice, adquirir para CNI. Administrar y desarrollar tecnología especializada de inteligencia para la seguridad pública que sea generadora de pruebas y para la protección de sistemas informáticos. A mí la redacción es como, a ver, puede adquirir, administrar, desarrollar tecnología especializada de inteligencia para la seguridad pública que sea generadora de pruebas. Entiendo que se convertiría, y esa es interpretación mía, entiendo que se convertiría en un mecanismo para poder tener elementos, datos de pruebas para poder hacer la justificación o la persecución de un delito. Pero entonces aquí estarían en función de la competencia del Ministerio Público y no tanto como una competencia atribuida a la CNI. Tendría que tener el artículo, esta fracción, a petición del Ministerio Público o a solicitud del Ministerio Público o bajo la conducción del Ministerio Público. Porque si no aquí, y dice Federico que no, ahorita vamos a dar la palabra, dice el CNI va a generar las pruebas. El CNI no puede generar pruebas. Recopila, recaba, documenta, registra datos que presumiblemente pudieran estar relacionados con un delito que presumiblemente va a investigar el Ministerio Público y que presumiblemente se pueda convertir en pruebas, en elementos, datos de prueba y luego en prueba. Esta forma, insisto, de redacción en de los artículos me llama otra vez la atención porque el CNI no genera pruebas en términos penales ni en términos de investigación, sino que hace mecanismos para recopilar información, sistematiza, no sé qué, la. Ese es, digamos, dos de los artículos que a mí me llamaron la atención en términos de estas críticas que se han generado, ¿no? Mucho más amplias o mucho más grandes. Gracias. Ya, gracias ahí, David. Federico, ¿tienes alguna réplica aquí también para David con ese Eh, respecto? sí, porque yo quisiera recalcar que yo me burlé de esta actitud casi religiosa, dogmática, donde solo el santo ministerio público puede hacer las cosas. Esta idea del control absoluto y necesariamente formalista de ministerios públicos sobre investigaciones policíacas, de hecho, ni siquiera estaba claro en la Constitución de 1917, aparece después de 1928, en una época que en términos jurídico-penales es más bien oscura, es concentrar todo en la presidencia y todo en la Procuraduría, y la Procuraduría es un ente político que decide qué cosas investiga y qué cosas no. Uno. Dos, cuando se discutió la nueva ley de la Fiscalía General de la República, la primera, no la que después modificó
Hertzmanero con Monreal, una de las cosas que la sociedad civil nos enseñó a quienes estábamos en el Senado era que la Procuraduría tenía que establecer, o bueno, más bien la nueva Fiscalía tenía que establecer un plan de investigación criminal porque tendría que haber sido hace mucho tiempo obvio que los fiscales, el general y los estatales, no pueden investigar todos y cada uno de los delitos cometidos y denunciados. Tienen que poner prioridades porque tienen recursos escasos. Pero entonces lo que se les pide es que hagan un plan de investigación criminal. Y ahí hay una bronca, porque ¿quién hace el plan de investigación criminal? Y para no estar mucho en el rollo, yo le pediría a quien está poniendo las imágenes que se vaya al artículo 32 de la ley. Este, el artículo 32 está en un capítulo que se llama Uso y aprovechamiento de la información. Y el título del 32 es Análisis criminal y productos de inteligencia, que es una cosa que ahorita cuando David leyó el 24, a los dos nos preocupaba. ¿Qué son esas cosas, productos de inteligencia? Si ustedes se van al párrafo tercero de ese artículo 32, dice, el sistema nacional será empleado para realizar las siguientes funciones. Ojo, el sistema nacional es la red de instituciones que está creada aquí, donde el centro, el secretario ejecutivo es la Secretaría de Protección Ciudadana y digamos que el órgano técnico que está realizando las labores de inteligencia es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Y entonces dice, se realiza las siguientes funciones, tareas y productos de inteligencia. Por cierto, aquí está medio marxista el término, realiza productos de inteligencia, igual que se realiza la ganancia. Pero bueno, primero, mapas, radiografías, organigramas de bandas y organizaciones criminales, incidencia delictiva por localidades. Segundo, reportes sobre antecedentes, modos de operación, planes, operaciones comerciales, financieras, estrategias, etcétera. Nada más estos dos asuntos que acabo de decir implican que se está trabajando con lo que ya ocurrió, pero también al hacer un mapa y al sistematizar los reportes sobre antecedentes y modos de operación, pues estamos pensando en lo que se puede hacer después del lado de la delincuencia. Y entonces esto ya no es un delito que se cometió en el momento y se está investigando en una carpeta por el Ministerio Público, sino algo que está haciendo el sistema de inteligencia e investigación por su cuenta. Luego, tercera cosa que hacen, estudios e índices de naturaleza social, económica, comercial, política y otros que sean útiles para identificar y combatir amenazas y afectaciones a la seguridad pública. Y eso es una cosa importante, mete amenazas, que es una cosa que puede pasar en el futuro, con afectaciones que ya pasaron. Las afectaciones teóricamente ya, si son delito, ojo, y eso es bien importante, no toda afectación al mundo de la realidad se tiene que convertir en delito. Ese es uno de los elementos básicos del sistema penal acusatorio, que no todo tiene que convertirse en un proceso penal. Este, cuatro, ¿Puedes información. poner un ejemplo ahí de eso, Federico? Por ejemplo, tú puedes tener en la calle un pleito entre dos ciudadanos en los cuales el policía de barrio interviene y se dan de moquetes y se causan lesiones que tardan menos de 15 días en sanar. La pregunta es, ¿vale la pena que esos dos ciudadanos sean puestos a disposición del Ministerio Público y se abra una carpeta de investigación sobre eso? ¿Sí o no? Muchas veces la decisión la va a tomar el policía de barrio. Y lo que sabemos cuando discutimos la cuestión del sistema penal acusatorio es que la inmensa mayoría de las ocasiones es preferible que no llegue al Ministerio Público. Digo, ese es el ejemplo más sencillo. Pero, ojo, si ya no estamos hablando nada más de gente que se da de moquetes en la calle, sino estamos hablando de sistemas delincuenciales que pueden ser los ladrones de carteras, la cosa más sencilla del mundo en las ciudades, pero también crimen organizado con otras cosas muchísimo más graves y peligrosas. Todo eso que estoy diciendo, hacer reportes, hacer mapas, hacer estudios e índices de naturaleza social, económica, hacer información, documentos, grabaciones, videograbaciones, testimonios. Ojo, eso ya es un producto de inteligencia que incluye, por ejemplo, la, entre comillas, persecución en tiempo real de las conversaciones telefónicas. Y aquí, en el cuarto del 32, en la cuarta fracción, sí dice
que puedan ser aprobados como datos de prueba en investigación y persecución de delitos, especialmente cuando sean de alto impacto. Entonces, el cuarto parece que esta cosa que ya son grabaciones, videograbaciones y testimonios, ya son muy específicos y aquí sí están ligados al Ministerio Público. Pero los tres primeros que dije, no. Y el quinto, que es instrumentos de planeación y operación para fortalecer capacidades en materia de seguridad, tampoco, eso es prevención, eso es algo para lo que todavía no pasa. Y luego aquí aparece lo que estaba diciendo David sobre el artículo 19, que es lo que hace el CNI. El sistema tiene que identificar tecnologías, herramientas y sistemas de interconexión que puedan ayudar a hacer este trabajo, realizar productos de inteligencia mejor. No sigo leyendo porque no nos alcanzaría, pero aquí hay al final de este artículo 32 una miscelánea. Realiza todas las actividades y trabaja todos los productos que la Secretaría considere necesarios para cumplir los fines del sistema y el logro de la paz social en el país. Esto es, si queremos preocuparnos, un poco más grave, en apego a las disposiciones legales que resulten aplicables. Porque hay una zona gris entre la seguridad nacional y la seguridad pública, donde obviamente la paz social está involucrada. No hay un peligro de seguridad nacional necesariamente porque tengas dos bandas de crimen organizado disparándose en un municipio del país. Digo, a menos de que Trump quiera mandarles un misil. Este, pero es obvio que la paz social sí es gravemente afectada. Ahora, ¿es eso seguridad nacional o es seguridad pública? Esas son las cosas que me parece que tendríamos que discutir. Pero, resumo, lo que acabo de decir es, digamos, una respuesta que la misma ley le da a la preocupación de David. O sea, ¿qué es lo que hace el CNI y qué es lo que hace el Sistema Nacional? Esto, no termina de decirnos en teoría bien cuál es la diferencia entre prevención del delito y acompañar al Ministerio Público para documentar debidamente una carpeta de investigación, pero sí nos dice las cosas que hacen. Y a mí me parece, aquí lo digo con toda claridad, que hacer mapas, radiografías, reportes de antecedentes, estudios e índices es una cosa importante que tenemos que tener, porque de otra manera lo que tú tienes es estar siempre atendiendo la emergencia que pasó el último día, sin tener elementos para discernir qué cosa es importante y qué no. En el ambiente en el que estábamos viviendo, eso no importaba. ¿Por qué? Porque el PRI primero, el PAN después, siempre decían, no hay problema, vamos a atacar a nuestros enemigos políticos. Por eso las fiscalías eran instrumentos políticos y la policía también. Pero aquí lo que está diciendo esta ley es que el sistema nacional tiene que generar estas cosas que en teoría tendrían que darnos pie a ese sueño guajiro de décadas de tener una policía científica. Ya, Le sigo, gracias. Ernesto, tú sigue Sí. cuidándote tu tos, no hables tanto para que no te nos Ah, lastimes. A ver, bueno, nada más, ahorita en un ratito me gustaría, si nos alcanza el tiempo, también hablar un poco en materia de seguridad interior, porque creo que falta ahí también en lo que toca a las instituciones, precisamente quién cuida al cuidador, ¿no? ¿Quién vigila al vigilador? Pero bueno, ahorita le metemos a eso. Dale, David. no, Elvia Gilbón en el chat nos pone un ejemplo más de lo que decía Federico, de que tú decías que puede ser una afectación sin que sea un delito, y ella dice, matute con Don Gato, ¿no? Tal cual. O sea, Sí. digo, esa referencia es bastante oldies, ¿no? Digo, para No, la no. gente que nos siga mucho más joven, de estas generaciones, pues no van a entender la referencia, pero me pareció buena la referencia de Elvira, ¿no? Así, matute con Don Gato. ¿Es una afectación social? Sí. ¿Es un delito? No. Entonces, digo, un poco ahí la referencia me pareció atinada. A ver, creo que un poco lo que decía Federico, regreso a esta parte, Federico, o sea, me llamaba la atención de ese artículo de la fracción décima del 19 que leí del CNI, porque en el 16, que están las competencias de la subsecretaría, sí establece todo el procedimiento que yo te decía. O sea, y lo leo, es el cuarto párrafo, no, 16, primero, segundo, tercer párrafo. Y ve la forma de la redacción, por eso yo decía, me salta que abajo en CNI, en la forma de la redacción te dice, puedes tener plataformas digitales, crear, diseñar para generar pruebas.
¿no? Entendiendo pruebas, pues no hay otras pruebas más que en los procedimientos jurisdiccionales, sea penal, civil, familiar, el que sea, ¿no? Y entonces aquí te dice en este párrafo, la subsecretaría, y cito, se cerciorará de que la evidencia, los datos y cualquier otra información de la cual se allegue en sus tareas de investigación e inteligencia cumplan con las características que en su momento le permitan incorporarlas a las carpetas de investigación y a los expedientes judiciales que correspondan, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de tal forma que puedan llegar a constituir pruebas de cargo suficiente para la judicialización de las investigaciones y en su caso la obtención de sentencias condenatorias. Siguiente párrafo. Tratándose de requerimientos por parte del Ministerio Público de la autoridad judicial competente, la subsecretaría pondrá a disposición de estos la evidencia, los datos e información con la que cuente. Y Ujú, termino la cita. Por eso yo te decía, a mí la forma, esto es la subsecretaría y este es el procedimiento que yo decía o que yo describía. Tú puedes tener información, juntas información, el Ministerio Público te la pide, si la validas, si la no sé qué, va al proceso judicial y se convierte. En el que yo le leí hace rato, la fracción 10 dice, el CNI puede mecanismos generar pruebas ujú. sin todo ese andamiaje. Entonces yo ahí decía, a ver, pues el CNI como tal no puede, pero aquí, según lo que dice el texto otra vez, pues sí podría generar pruebas. Por eso a mí me llamaba la atención, me saltaba este término, ¿no? Estas cosas. Y es estas cosas, creo, en términos legislativos, le llamamos el intríngulis, ¿no? Como todos estos detalles del coma 85 punto en relación al 22.8 Ujú, se ujú. reforma el párrafo, ¿no? Este intríngulis creo que es donde está la redacción o donde está algunos de los que yo sí coincido en algunos que pueden ser riesgosos en términos de lo que se le está confiriendo a las autoridades del Estado mexicano. Riesgoso, insisto, en estos términos, no estoy alertista, no me sumo a la bola de críticas, no. Simplemente en esta redacción fina de estos textos, de estas cositas que te dejan por fuera, mientras arriba te dicen una cosa, es como el principio de la chimoltrufia, ¿no? Como arriba dicen una cosa y abajo dicen otra, ¿no? Un poco estas inconsistencias o incongruencias que te dejan estos espacios o vacíos, insisto, en los que sí pudiera tener una tentación las autoridades, pongámosle así, una tentación de solicitar información, de pedir información sin que haya todavía o sin que se establecieran elementos objetivos mucho más claros. Creo que eso es un poco refiriéndonos a esta ley, a la plataforma que se crea, al artículo 24 en el que decíamos, pues prácticamente está toda la información, pues toda la información de una persona, ¿no? Datos comerciales, datos de salud, incluso, aunque estén bajo el resguardo de la modalidad del resguardo de protección de datos personales, el que una institución del Estado, en este caso el CNI, tenga acceso formalmente a todos estos, a todo este contenido, todo datos y registros de que tengan tanto particulares como privados, perdón, tanto particulares como entes públicos, sin que haya otra vez en la legislación criterios objetivos o criterios medibles para cuándo sí o cuándo no se puede acceder a toda esta información, pedir información. Eso es lo que creo, insisto, intentando un poco entender la gente o las críticas que están, es esta parte que te genera o genera al final esta percepción. Insisto, no hay la claridad, aunque lo intentabas ahora explicar, mi querido Federico, a mí particularmente no me quedó claro en el tema de prevención, en el tema de generación de mecanismos de inteligencia, a mí no me quedó claro en la explicación, no me queda claro en el texto tampoco, ¿no? Que sea esto que yo pueda leer o que yo pueda interpretar o entender mucho más claro. Y sí me sigue quedando esta cosa subjetiva o esta percepción subjetiva de que sin elementos claros, medibles, verificables, ya sea por una autoridad judicial o por quien sea, se puedan estar haciendo este tipo de solicitudes de información de inteligencia o con justificación de prevención prácticamente sobre cualquier persona, sobre el ejercicio de cualquier persona. ¿Esto necesariamente se va a convertir en una judicialización? No. ¿Va a pasar al Ministerio Público? No. ¿Esa petición del Ministerio Público? No. ¿Esa petición de una autoridad judicial? No.
Es decir, le dejas al subsecretario, que sea de inteligencia, o al personal analista, que bajo su más estricto, no sé si estricto es el término, criterio, pueda solicitar la información. Dice Federico que no. Yo del ¿no? texto que Eso leo es aquí, falso, porque hay ok, que leer el texto completo. ok, ¿y en dónde Entonces, te dice que haya a ver, los recomendación. elementos objetivos? A ver, una cuestión. Cada vez que la palabra objetivo se usa de manera religiosa es muy poco objetiva. Pero vayámonos al artículo 8, la integración del Consejo Nacional, que es, digamos, el colegiado que está encima de todo eso. Ojo, este es el equivalente al Consejo Nacional de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional, perdón. Este Consejo Nacional está presidido por el Poder Ejecutivo, que lo presidirá, esto es interesante, aquí habría que ver si es la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, pero segundo asiento, Secretaría de Gobernación, tercer asiento, Secretaría de Seguridad Ciudadana, tercero, Defensa Nacional, cuarto, Marina, yo sigo diciendo que Marina debería estar dentro de la Defensa Nacional, pero ese es el tema de la otra cuestión. Y luego aquí una cosa bien rara, la Guardia Nacional tiene su propio asiento, cuando la Guardia Nacional, igual que la Marina, tendría que estar en la Defensa Nacional, y de hecho ya está. Luego tienes a Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Anticorrupción, que tiene mucho sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores por la cuestión de la cooperación internacional en materia de policía, luego la Agencia de Transformación Digital, que es una secretaría nueva y que tiene todo el sentido porque es la que sabe de las tecnologías para que funcione el sistema que se está planteando. Luego, prácticamente al final, la Fiscalía General y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es una herencia de las leyes desde la época de Cedillo, por cierto. Y luego el CNI, que digamos es el que realmente está haciendo las labores de inteligencia. Este órgano, artículo 9, tiene ciertas atribuciones. Y aquí este órgano emite acuerdos que definen objetivos delictivos prioritarios. Y este definir objetivos delictivos prioritarios está en relación con las normas que durante el debate de las fiscalías autónomas metimos en la idea del plan de investigación criminal. Cuando yo le preguntaba a las ONGs en el año 2018 y esa cosa, el plan de investigación criminal, así como me lo están explicando ustedes, pues no lo puede hacer solo el fiscal general y su Consejo Ciudadano, que por cierto nunca se ha integrado, pero no nada más ellos. Y ellos me dicen, no, necesita oír a todas las demás instituciones, incluidas las de policía y las jurisdiccionales, para tener claro, ojo, si eso es cierto, en la lista que acabo de decir, falta el Poder Judicial, que esa parte el que estaría evaluando de manera general que también se están portando las fiscalías presentándole casos buenos y que también están resultando las probanzas, que ya nos dijo David cómo se hace. Ahora, el artículo 9 dice las atribuciones y luego más adelante, pero ya no lo leo, el 39 nos dice que dentro de este consejo hay grupos de trabajo y en los grupos de trabajo tú estableces para temas diversos, digamos, un quórum distinto, dependiendo de las cosas. Entonces, en los asuntos financieros se invitan a la UIF, por ejemplo. Y aquí hay un detalle. Creo que la audiencia debería apreciar lo que sigue. Queríamos discutir dos leyes, es esta y la de Guardia Nacional. Solamente discutimos una. Atención, recuerdo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo David sobre la Guardia Nacional. Y no he estado y lo he publicado en Rompimiento hace rato. Pero ahorita estamos discutiendo esta y nada más al discutirla, la audiencia puede percatarse que tenemos una duda, seguimos la lectura y encontramos respuestas. Las respuestas están en juridiquiñol y son difíciles de entender y hay que interpretarlas. Y aparte habrá que ver cómo los funcionarios de seguridad ciudadana van a aplicar esto. Pero yo me regreso al primer punto que dije, no está mal que por primera vez tengamos una ley que nos está diciendo todo esto. Y ojo, David y yo no hemos tenido que salirnos del texto de la ley para tener una duda y luego responderla. Falta que se clarificara bien qué es esto de prevención y qué cosas son las que se llevan para la judicialización, pero una cosa que me parece esencial es que, como dijo la compañera en el chat, Matute jamás ha llevado a ninguno de los amigos de Don Gato, ni a Don Gato, ante un ministerio público. Nunca. ¿Por qué? Porque hay que mantener la paz social en el barrio. Y porque la mayor parte de los asuntos tienen que resolverse cara a cara de manera no
coercitiva, porque lo penal es la última ratio, dicen los teóricos del constitucionalismo moderno. Entonces, qué bueno que esta ley ya nos está diciendo que hay un sistema que tiene este consejo y luego tiene estos grupos de trabajo y luego tiene esta subsecretaría, más aparte el CNI, que van a estar haciendo, por ejemplo, mapas acerca de la incidencia delictiva, cómo operan los grupos criminales, cómo lo han hecho hasta ahora, de tal manera que podamos predecir algunas cosas y poderle decir a las demás instituciones qué es lo que tienen que tener como prioridades, incluida la Fiscalía General. Eso, por cierto, hace 6 años que Hertz debería haberlo hecho con su plan de investigación criminal y no lo hizo. Pero ahora lo tenemos aquí en la ley. Y es obvio que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han decidido que le tienen más confianza a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que a las fiscalías. Capaz de que por eso el fiscal anda tan interesado en reunir a todos sus amigos y amigas fiscales y fiscalas para ver qué hacen, porque no hicieron lo que tenían que haber hecho y ahora por lo menos ya tenemos una ley, a ver qué es lo que termina haciéndose con eso. Ya, gracias, gracias David y Federico. Pues prácticamente se nos acabó el tiempo ya y sí, como bien señalan, apenas si abordaron un solo tema y ni siquiera completo. Así ¿Mm? que en una reflexión final, David, ¿con qué cerrarías? Creo que la parte del análisis justo que intentamos hacer en este su bonito mesa, en este su bonito espacio, es ir desentramando, digamos, estos textos, esta lectura, ¿no? De una de las muchas que se aprobaron de las leyes. Y yo sí me vuelvo a colocar, no utilizar el término objetivo para evitar descalificaciones posteriores, pero elementos razonables para poder hacer una investigación y solicitar información de una persona. Elementos que se pudieran considerar como una base para poder solicitar el acceso a la información de una persona. No los encuentro yo en la legislación, no los encuentro. Probablemente se haga una hiperinterpretación o otro tipo de interpretación, pero yo criterios que se puedan obtener del propio texto no está y me voy al uso y aprovechamiento de la información, que es justo el tema de vas a generar la información con estas cosas grises que no quedan claras, ok, ¿para qué la vas a usar? Y entonces te dice, cito el 32. Los datos, la información y los productos de inteligencia en seguridad pública que se generen, recopilen, compartan, obtengan o utilicen a través del Sistema Nacional y de la plataforma serán empleados a través del análisis criminal para prevenir y perseguir los delitos. Otra vez, prevenir y perseguir en dos momentos, ¿no? Sobre todo, aquellos considerados de alto impacto cometidos por la delincuencia organizada. No te dice que exclusivamente, ni específicamente, dice sobre todo. O sea, puedes hacer otras investigaciones. Así como para la protección de los derechos de la población. Así dice, en general. Así es. Elementos para la protección de los derechos de la población. De igual forma, se pondrá a consideración del Ministerio Público todos los elementos o datos que pudieran constituir elementos de prueba. Ujú. No implica que todas las investigaciones, ni implica que toda la información, sino solo algunas, ¿sí? Así como para aportar elementos que sirvan para la judicialización de carpetas de investigación ministeriales o casos criminales. Todos los datos estarán protegidos por la Ley General de Datos Personales, ta, 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 ta. Otra vez, replicando el que leí hace rato, creo que era el 24, ¿no? Este ¿Eh? 32, perdón, a mí me sigue sin decir en la lectura que llevamos cuáles van a ser o cuál es la premisa o cuál es la consideración que un grupo de personas dentro del CNI podrán solicitar información mía, de mis datos personales, de mi información, de todos mis registros comerciales. Sigue siendo un espacio gris. Yo no lo encuentro en la ley. No encuentro que haya una claridad, no diré objetiva, una claridad, elementos, requisitos, preconsideraciones básicas. Hay preconsideraciones en la actuación del Ministerio Público, sí. Hay preconsideraciones legales en la actuación judicial para poder intervenir un teléfono, para poder hacer una orden de cateo, para poder, claro, hay elementos previos constitutivos que te permiten sustentar esa acción de molestia o esa acción para irrumpir en los bienes o en las propiedades de las personas.
En esta redacción como está, yo no lo encuentro. Sigo sin encontrar que haya estos elementos previos o característicos o constitutivos que justifiquen que el CNI haga esta solicitud de intervención de información o solicitud de información de mi persona o de cualquier otra persona. Insisto, y con eso termino. Sigo creyendo que la redacción en general como está, coincido con Federico, era necesaria la ley, era necesaria, ahí no hay discusión en ese tema. En lo no dicho o en las delgadas líneas de lo que no se dice es a mí donde me parece la preocupación, insisto, porque se le dan más competencias, regulación, articulación interinstitucional. Eso está muy bien, eso no hay ninguna discusión, pero siguen siendo absolutamente criterios, desde mi particular punto de vista, subjetivos, discrecionales y que eso pudiera eventualmente poderse convertir en una tentación para quienes estén al frente de estos mecanismos de seguridad, el poder hacer esta solicitud de información, recopilar información, sin que haya un antecedente, un precedente o una justificación que, valga la redundancia, justifique esa intervención y esas solicitudes de información, ¿no? Gracias, David. ¿Con qué cierras, Federico? Bueno, primero con una cuestión que tiene que tranquilizarnos a todos. Una ley como esta jamás va a hablar de David Peña en específico, ni de mí, ni de ninguna otra persona en particular. Bendito, qué bueno. Exacto, porque aparte de todo sería una ley que está prohibida constitucionalmente. O sea, las leyes no pueden referirse a eso. Y ahí yo nada más lo digo para subrayar que hay un ligero absurdo en lo que está diciendo David. Las leyes tienen que decir cosas que tienden a ser abstractas si las comparas con los lineamientos. Y aquí hay un problema. Esta ley sí dice, todos estos entes van a tener que establecer lineamientos y ese lineamiento se va a tener que discutir en el consejo que describí yo. Y tendrían que esos lineamientos hacerse públicos, ponerse en el diario oficial de la federación y ahí estos nuevos organismos se van a tropezar con una cosa horripilante que, aunque ustedes no lo crean, quienes nos escuchan, es más fácil cambiar una ley que cambiar un reglamento o un lineamiento. Los burócratas se tardan tanto en cambiar los reglamentos que parece que nunca van a llegar. Y entonces tú tienes leyes que por un lado dicen una cosa avanzada y por otro lado lineamientos o reglamentos que están atrasadísimos. Este, pero no tenían que mencionar a David aquí. Ahora, a mí lo que me parece gravísimo es que el artículo 24 en las fuentes de información en general, de repente habla, por ejemplo, de los registros públicos de propiedad y comercio y de los registros de personas morales. Y Ernesto no me dejará mentir, con eso quiero terminar, lo difícil que es hoy en día saber cuál es el estatuto vigente de una sociedad anónima que está presentándose en una licitación o de una asociación civil que está solicitando ser parte de un programa de financiamiento público. ¿Por qué? Porque no existe en registro público de la propiedad la buena costumbre de tener los datos. Simplemente dice, vinieron a hacer un cambio de estatutos y dices, ¿cuál fue el cambio de estatutos? Bueno, tienes que checar cuál era el notario donde lo hicieron y luego ir al archivo de notarías o con el notario. Es un galimatías. Lo que está diciendo esta ley es que el sistema tiene que tener acceso a todos estos otros sistemas y por eso invita a sentarse en el consejo a la agencia digital, porque en teoría estos registros que son públicos, David, el registro civil, el registro de la propiedad, el registro del comercio, el registro de personas morales, son públicos, pero realmente nunca son accesibles a nadie, ni al público normal, ni a las autoridades. Y entonces tú tienes ahí, cuando hay un delito que sí se cometió y se está abriendo una carpeta de investigación, al Ministerio Público mandando un oficio tras otro para ver si algún día alguien en el registro público de Nayarit le manda información. Y el resultado final es que nadie sabe, porque aparte de todo, no Nayarit, la Ciudad de México, que es el centro de la modernidad gentrificada de nuestra sociedad mexicana, cerca de la mitad o por lo menos el 40% de las propiedades no están actualizadas en el registro público de la propiedad. Entonces nadie sabe quién es el dueño de qué cosa. Esta ley tiene muy buenas intenciones. Lo que yo quisiera ver es cómo van realmente a modernizar todos los registros que están diciendo. Y eso, David, es una cosa que está mucho antes de empezar a preocuparnos si vamos a hablar de David Peña en la ley, o en el lineamiento, o en un caso concreto. Y lo que es gravísimo
es que el Estado mexicano, la República Mexicana, no tuviera reglas sobre este asunto, ni siquiera las abstractas generales. Esta es la primera. Y luego nos quejamos de que alguien se le olvidó verificar si habían cremado o no los cadáveres en una funeraria. El problema es la debilidad estructural del Estado. Ahora, esto es una promesa, y hay que decirlo muy bien, es una promesa de que este Estado va a ser más serio. Ahora, un Estado más serio es un Estado más poderoso. ¿Es una tentación? Sí, sin duda, pero hay que estar pendientes. Y por eso hay un consejo y por eso están todas las autoridades que dije. Y por eso los lineamientos tienen que publicarse en diario oficial. Ya, Federico y David, muchísimas gracias. Ya nos tomamos tiempo, ya nos espera el otro abogado que va a entrar ahorita, Paulo Díez Gargari. Hay noticias de la familia Scherer ahí y la fiscalía, así que hablaremos de eso y también vamos a entrevistar más adelantito a Luis Gómez, el nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Ciudad de México. Así que, pues, noticias ahí importantes también. David y Federico, nada más, pues ya para cerrar, pues decirles que ahorita que en este programa y a usted que nos está escuchando, lo vamos a subir. Este programa me parece que es valiosísimo todo el análisis que hace David y Federico sobre esta nueva ley en materia de investigación e inteligencia que habrá que analizar a profundidad y poner a lo mejor David, Federico y considerar algunos invitados hacer una tertulia. Creo que vale la pena hacer una tertulia y que ahí ustedes también nos puedan sugerir algunos otros invitados y que armemos un panel ahí interesante para abordarlo. Así que si les parece, lo hacemos, nos ponemos de acuerdo más al ratito. Les mando un fuerte abrazo, David, Federico, y seguimos al habla. Abrazos, gracias a todas, todos. Se cuidan Saludos. todos y todas. Gracias, gracias. Pues sí, vaya que sí es un tema que vale muchísimo la pena. Y además el de la ley de la Guardia Nacional, creo que es obligadísimo que tenemos que hablar también sobre la materia, así como en materia de seguridad interior.